Bien, queridos coleguitas, vamos a comenzar. No pareciera que los otros coleguitas a lo mejor se integran un ratito más. Bueno, como siempre, saludar y darle la más cordial de las bienvenidas a mis coleguitas. Hago yo siempre toda esta ceremonia un poco para romper el frío de hacer solamente la clase y solamente ver números. Así que para que mantengamos por último el calor humano, aunque estemos separados por pantalla, pero desearles que estén muy bien a mi querido colega, a mi querida coleguita Valentina Merino, que está por aquí, a don Sebastián Payás y a don Sebastián Aliaga. Muchas gracias por acompañarme en esta clase de econometría con el profesor Osvaldo Segovia en este lunes 22 de junio, un lunes súper mojado, súper llovido. Espero que no estén pasando mucho frío, aunque estén encerrados en sus casas, pero espero que estemos bien. Así que mucho ánimo y vamos a tratar en esta hora 10 más o menos, un poquito menos, de poder avanzar un poquitito más y conocer algo más de las utilidades que tiene el ANOVA o análisis de varianza y cómo le podemos sacar un poquito más de partido, ¿ya? En la plataforma tienen las clases anteriores para que le echen una miradita. Nosotros vamos a partir desde lo último que estuvimos viendo en la sesión anterior para ver una continuidad con los ejercicios. Estuvimos viendo, lo vamos a repasar ahora, estuvimos viendo la aplicación de esta modalidad, de esta herramienta que se llama análisis de varianza, que nos permite de alguna manera comprobar, validar lo que es la hipótesis nula, contrastarla con la hipótesis alternativa, a partir de comparar las medias de muestras. Suena todo muy técnico, muy duro, así muy sintético, sin sabor, pero en el fondo, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Es, por ejemplo, si usted hace su trabajo de titulación y quiere, por ejemplo, podría hacer una investigación para demostrar de que eventualmente un país, estoy inventando, un país como Chile, tiene posibilidades de recuperarse más rápidamente que países de la región, dada esta situación económica del país, podría ser un problema de investigación, y para eso usted tomó los indicadores, por ejemplo, de la variación del Producto Interno Bruto. Entonces usted quiere comprobar de que independiente de las situaciones económicas que ha vivido Chile, crisis época de los años 70, crisis de los años 80, crisis de los años 90 y la última, la crisis de los años 2000, una crisis cotota, grandota, cada 10 años más o menos, Chile, con su Producto Interno Bruto, ha mostrado respecto a los países de la región mayor nivel de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tomar, estoy inventando, tomar las variaciones de los Productos Internos Brutos de cada año, o sea, el PIB de por lo menos 8 o 10 o 8 países del Cono Sur, ver cuál ha sido su Producto Interno Bruto de todos los países, año por ejemplo, unos 10 años, 20 años sería ideal, 30 mucho mejor, y si logra hacerlo con 40 años tiene una medida completa, comparar la media o valor estimado del Producto Interno Bruto y descubrir si hay diferencias en las medias. Si hay diferencias significativas en las medias, entonces tendría razón en lo que usted señala de que Chile, por ejemplo, crece siempre mejor o a mejores tasas que el resto de los países de la región. ¿Ve? Acabamos de explicar una posible aplicación, valga la redundancia, de esta aplicación en una tesis de investigación. Esa es la idea del ramo, no solamente aprenderse la fórmula y ver Excel. ¿Ya? Eso es como para contextualizar. Vamos a engancharnos desde lo último que estuvimos viendo. Por favor, preparen todas sus consultas. Yo voy aquí a colocar aquí están mis presentaciones acá para que nos enganchemos desde lo último. Ya, acá está y acá estamos. Y lo último fue el análisis de varianza. Entonces, vamos a abrir primero el análisis de varianza y de ahí nos vamos con el ejercicio. Más que nada esto para recordar un par de cosas, ¿no? El PPT ya lo tiene usted en la plataforma. Es para recordar un par de cosas y el ejercicio también lo tiene en la plataforma. Esa es la gracia. Ahora lo vamos a concluir. ¿Ya? Entonces, econometría y ahí nos vamos con la guía en Excel. Vimos la primera parte que ya la subimos en la plataforma. Y ahora vamos a ver este ejercicio de acá. Entonces, y me voy al último y estamos ANOVA, casos de aplicación, ANOVA mezclas, perfecto. Ya. Entonces, partamos un poquitito mientras ustedes, si gustan, preparan alguna consultita. Vamos primero con un poquitito para que nos enchufemos en lo último. Entonces, lo que estábamos viendo era técnicamente
cómo podíamos aplicar este análisis de varianza. Entonces, lo importante de todo esto es qué es el análisis de varianza y la importancia que tiene. Partamos con un breve, no repaso, pero un par de cosas que son importantes. Entonces, ¿cuál es la idea de la prueba de hipótesis? Por aquí vamos a partir y vamos a cargar esto para que usted lo pueda, ahí está, ya. Enganchémonos desde aquí con la prueba de hipótesis. Están viendo, ¿cierto? Donde dice prueba de hipótesis, ¿me confirma alguien? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. De aquí, lo que me interesa que manejemos es qué es lo que vamos a hacer y la utilidad de lo que vamos a hacer más allá de que ocupemos Excel. Lo que están viendo en pantalla, en estos 5 pasos, es cómo aplicar una prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en esta parte de la materia? Queremos técnicamente hacer un contraste, una comprobación, una comparación de las medias de una muestra. Hacia atrás, acuérdese que hay un compromiso que usted conmigo tiene que cumplir, que va repasando la materia anterior para que no esté tan perdido y solamente se aprenda el Excel. Acuérdese que le he dicho que la evaluación ahora ya no es tanto con el uso del Excel, que lo necesita, sino que son con las conclusiones que usted es capaz de sacar y redactar a partir de la información que se le entrega y el problema que se le dispone. ¿Ok? Entonces, lo importante de una prueba de hipótesis. ¿Cuál es la idea de una prueba de hipótesis? Primero, lo que tratamos es de comparar dos hipótesis. Recuerde que la hipótesis es una aseveración que uno hace, una afirmación. Vamos a tener dos hipótesis. La prueba de hipótesis consiste en contrastar o comparar o poner frente a frente a una denominada hipótesis nula, que es la que nosotros vamos a comprobar, que es la que esperamos que se acepte o se rechace. Y alternativamente tenemos una hipótesis, valga la redundancia, alternativa, que teóricamente es lo contrario de la hipótesis nula. ¿Cómo parte esto? Primero, yo me planteo la hipótesis nula. Recuerde que la idea de la ANOVA es comparar medias de muestra. Y recuerde lo que son las medias. Las medias son valores esperados. Entonces, primero planteo mi hipótesis nula. Siempre la hipótesis nula va a tener una estructura. No es cualquier estructura, es una estructura definida por la teoría estadística. La hipótesis nula es señalar, por ejemplo, que no hay diferencias importantes o representativas o diferencias que sean de carácter de alguna manera representativas o importantes, valga la redundancia, en las medias de una muestra. En otras palabras, si yo tomo muestras y saco la media de la variable que estoy estudiando, no van a haber diferencias. O sea, parto de la base de que todas las medias o valores esperados de la muestra son iguales. Esa va a ser la hipótesis nula. Puede que ocurra. Y ojo, cuando hablamos es que no hay diferencia significativa en términos probabilísticos, no en términos numerales, probabilísticos. O sea, hay una distribución de probabilidades, ¿ya? Entonces, una hipótesis nula se define como señalar que no hay diferencia significativa entre las medias de la variable de una muestra. La hipótesis alternativa, bien planteada, diría lo siguiente: existe al menos una media de alguna de las muestras que es diferente al resto. Basta con que una de las medias o valores esperados sea diferente al resto de las medias de todas las muestras y automáticamente se rechaza la hipótesis nula, que señalaba que todas las medias eran iguales, y se aceptaba la hipótesis alternativa. Entonces, en estricto rigor, los 5 pasos se muestran aquí en pantalla. La primera, se plantea la hipótesis nula, se selecciona el nivel de significancia. Recuerde que el nivel de significancia está relacionado con el nivel de certidumbre de las mediciones. Estamos trabajando con un nivel de significancia, en este caso de certidumbre, de un 95%. En otras palabras, estamos diciendo de que existe un 5% de probabilidades de que haya error. Hablamos de una significancia entonces del 5% o de certidumbre del 95%. Una vez que tenemos ese que llamamos alfa, ese nivel de significancia o grado de error que aceptamos, es el alfa. Ahí vamos a ver por qué se llama alfa. Después identificamos el denominado estadístico o estadígrafo de prueba. Lo vimos en la clase anterior. La idea del estadístico es un número, un valor que se obtiene de una distribución. Recuerde que una distribución, imagínense en su mente que una distribución es como la gente se sienta en una sala de clase, o como se sienta en un cine, o como se sienta, por ejemplo, cuando hay una reunión, o como se sienta, por ejemplo, cuando eventualmente hay un examen.
Eso es una distribución, o cómo la gente se ubica para una foto. No es lo mismo una foto de un matrimonio que una foto de una fiesta, de un carrete. Todo eso es una distribución. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con una distribución que se llama distribución F o de Fisher, que tiene una formación, se ubican de una manera específica. Esa distribución F nos va a generar un número. Ese es el número F, ¿ya? Que se saca con una fórmula, pero nosotros estamos aprovechando de utilizar específicamente el Excel y así evitamos tener que hacer cálculos de los números. Por lo tanto, elegimos la distribución, en este caso el estadístico de prueba, que va a ser el estadístico F, y ese F lo comparamos con el valor crítico de F, que significa un valor máximo que podría tomar ese F. Si el valor que nosotros vamos a obtener de la muestra, de la distribución F, es mayor que ese F crítico o p-value que se denomina, entonces señalamos de que técnicamente hay diferencias significativas en las medias de la muestra. ¿Y qué es lo que hacemos? Formulamos la regla de decisión, justamente decidimos que si el F es mayor que el F valor o el P valor, entonces hay diferencias significativas en las medias, ahí está el criterio, lo comparamos con la probabilidad, que tiene que ser menor que un 5%, por eso estamos hablando de un nivel de significancia de un 5%, si la probabilidad es mayor que un 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Ya? Ahí está el modelo de aplicación. ¿Y por qué el famoso alfa o el nivel de significancia? Porque cuando tenemos la figura que voy a poner acá, esta que viene por acá. Vamos a ponerla acá. Cuando trabajamos con este nivel de significancia, estamos diciendo de que si esto que está en botones rojos acá, vamos a trabajar con el lado positivo de la distribución. Entonces, imaginemos que esta es la distribución Fisher, donde de alguna manera se ubican los datos acá. Si nuestro valor de la distribución F es este de aquí, y el F que nos resulta del cálculo, que lo entrega el Excel, es mayor que este número, quiere decir que entonces es un número que está de aquí para acá. Si está de aquí para acá, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo de que eventualmente hay una diferencia significativa. Cuando el valor cae en este espacio, donde está el alfa, quiere decir de que al haber diferencias significativas, significa entonces que las medias realmente no son iguales como se piensa, que hay diferencias. Si eso ocurre, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si no cae en este espacio, que es la zona de rechazo, entonces cae en este espacio de acá, que es la zona que se llama de aceptación. Entonces, un test de hipótesis lo que nos va a permitir es contrastar las medias. Ahora, eso que suena, que les decía que sonaba tan sintético, tan apretado, así tan sin sabor, lo vamos a ver siempre con un ejercicio. En la clase anterior vimos un calculito y empezamos a aplicarlo y vimos el caso de ANOVA. Entonces, partimos la clase pasada con estos cálculos, ¿ya? Habíamos resuelto habíamos partido resolviendo algo, pero miren lo que vamos a hacer. Vamos, aquí tengo el caso ANOVA y vamos a crear un ejercicio para que se entienda un poco. Y ahí vamos a ver el ANOVA de las mezclas, porque estuvimos viendo el de los motores y uno que tenía que ver con ahorros. ¿Ya? ¿Cuál era la mejor medida? Mire, vamos a ver una aplicación similar y a este le vamos a llamar, para que vea que podemos crear nuestro propio ejercicio, le vamos a llamar el ANOVA de los profesores, o ANOVA profesor. Mire, ANOVA profesor. Vamos a inventar el ejercicio para que vea que usted puede calcular un ejercicio cualquiera, ¿ya? Teníamos aquí, por ejemplo, en el caso de los ahorros, teníamos un director financiero que había aplicado medidas para rebajar costos. En el de los motores teníamos motores que tenían diferentes velocidades en que se activaba un sensor de calor. Mire el del profesor. Suponga usted que tiene 3 profesores. Vamos allá, vamos a hablar del profe A, el profe B, el profesor B y el profesor C. Podemos tener muchos más, pero vamos a poner esos 3 profes. Y voy
a tomar en cuenta para cada profesor, voy a tomar en cuenta las notas promedio que han sacado los estudiantes en la prueba de, supongamos, finanzas. Notas de las pruebas de finanzas. ¿Ya? Entonces, tengo el profesor A, tomé algunas mediciones, ¿ya? Empecé a anotar las pruebas, y me hice 1, 2, 3, me hice 20 mediciones. 1, 2, 3, 4. Y ahí nos vamos a ir con el de las mezclas para que entendamos uno simple ahora. Atento si alguien no estuvo en la clase anterior o no estuvo presente o no lo vio, para que se enchufe ahora. Entonces supongamos que el profesor A en las pruebas, esta es la recopilación de las últimas 15 notas. Tenía un 5,6, un 5,9, un 6,1, un 6,2, 6,3, un 6,5, un 5,9, un 5,8. Y las notas eran más o menos similares, tendían a repetirse. ¿Ya? Más o menos, de repente aquí tenía un 6,9, un 6,1, un 5,8, un 5,7, un 5,7, un 6,2. Ahí tiene las notas de este profesor. Tenía otro profesor acá que tenía un 4,9, un 4,5, un 5,8, un 6,9, 6,9. De repente algunas notas de acá, de este profesor, eran similares acá. Fíjese que todavía no aparece ningún 7 por ahí. Este coleguita de acá, por aquí hay un par de 7. Un 6,5, 6,3, 5,8. Se repitieron algunas notas de aquí en el profesor de al lado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tengo un profesor, 2 profesores, 3 profesores que tienen diferentes notas en las pruebas. Los alumnos, entonces, siempre, lo hemos conversado, tratan de... Hay 2 tipos de alumnos: el que busca el profesor que es más o menos fácil, y el alumno que le gusta un profe que lo exija, pero que sea justo con las notas y le enseñe. ¿Ya? Entonces, se recopiló información de estos profesores y este es el cuadro de notas. ¿Ya? Lo acabamos de inventar. Tenemos ahí las 20 mediciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, se tomaron las pruebas. Si querés, estos son las pruebas, en vez de mediciones, las pruebas. Y ahí tengo 3 profes. Entonces tengo 3 profesores y tengo una duda. Los profesores, los 3 enseñan el ramo de finanzas. Por lo tanto, técnicamente los 3 enseñan lo mismo. Pero tengo notas diferentes. En la primera prueba, el profesor A puso la nota mediana y el profe B fue el que puso la nota más baja y el profe C la más alta. El profe C siguió punteando hasta la tercera prueba. Pero en la cuarta prueba, el profe C pasó a ser segundo en el ranking y el profe que puso la mejor nota fue el que en las primeras 3 pruebas había puesto peores notas. Y así sucesivamente. Hay una distribución de las notas. Entonces, mi pregunta, ¿cuál podría ser? ¿Los 3 profesores son iguales? ¿A quién elige usted? Si descartamos aspectos cualitativos del profesor, que este es más simpático, que este un poquito más pesadito y que este un poquito pesadito, si descartamos elementos cualitativos, ¿ya? Entonces nos tenemos que quedar con los elementos estadísticos. ¿A qué profe elegiríamos? Entonces, ¿qué pregunta nos podríamos plantear? Fíjese, podríamos plantearnos el siguiente problema de investigación. Problema de investigación. ¿Cuál podría ser el problema de investigación? 1, y lo hacemos en forma de pregunta. Los 3 profesores enseñan de la misma manera. Esa podría ser una pregunta. ¿Por qué? Porque en general, no necesariamente es así, pero se asume que en la medida que los 3 profes enseñan de manera similar, se supone que las notas deberían ser más o menos similares, pero eso no es tan verdad. Depende primeramente de la motivación de los alumnos, depende también del trato que tenga el profe con los alumnos, pero también dependen de otros factores, lo hemos conversado hasta el cansancio. Usted puede entrar súper motivado a mi sala de clase virtual y resulta que a los 10 minutos ya está aburrido. ¿Por qué? Porque tiene que pensar en el teletrabajo de mañana, puede que tenga a su hijo o a su sobrino o a su papá un poquito delicado de salud. Por lo tanto, hay variables que eventualmente el profe no puede manejar. Pero hay variables que dependen del profe, que el profe, primero que nada, sea más o menos ordenado, que sea empático, y otra variable que el profe podría manejar, aunque no es responsabilidad de él, que el programa de estudio esté bien estructurado y que obviamente el profesor tenga estrategias que le permita al alumno aprender. Entonces, hay un montón de variables que podrían influir.
la primera pregunta, ¿los 3 profesores enseñan de la misma manera? ¿Cómo lo podría comprobar? Podría sacar el promedio de notas de cada profesor y a lo mejor los 3 promedios son similares, ¿ya? Podría ver entre la nota más alta y la más baja y ver que más o menos están más o menos similar. Quizá la única diferencia es que estos 2 profesores han puesto 7 y este profesor nunca ha puesto un 7, ¿ya? Podría ser esa la diferencia, pero este profesor nunca puso un 4, mientras que este profesor puso 7, pero sí puso unos 4. Entonces, la pregunta es, ¿los 3 profesores enseñan de la misma manera? Otra pregunta que podría hacer, entonces, ¿existen diferencias? Y aquí viene lo importante, estadísticamente significativas entre los promedios, de los 3 profesores. ¿Tengo diferencias? Esto es lo que le había dicho. Por ejemplo, tengo Chile, tengo Argentina y tengo Perú. Y si quieren, dejamos Chile, Argentina, Perú y Brasil, que son técnicamente los países que tienen más, mejor desempeño en términos económicos. O sea, de los 3 países, sin duda, el que ha tenido, o por lo menos hasta ahora había tenido el mejor desempeño era Chile. Ahora, eventualmente, Chile está como un poquitito con problemas. Entonces, la pregunta es, si estos fueran países, ¿habría diferencia entre los productos internos brutos de cada país? ¿Ve? Entonces acabo de inventar la pregunta. ¿Existen diferencias significativas entre los 3 profesores en término de sus notas promedio? ¿Existirán diferencias entre los 3 profes en términos promedio? ¿Serán similares? Si estos fueran países, ¿serán muy diferentes los productos internos brutos de 3 países? Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Vamos a hacer un análisis ANOVA. Entonces, la solución implica aplicar un modelo de contraste o comparación de hipótesis. Eso es lo que estamos haciendo. No se queden con lo que nos va a tirar Excel, porque acuérdense que eso es muy simple. De hecho, no es simple, pero se ve simple porque usted ya tiene cierto bagaje de conocimiento. Entonces lo va a encontrar simple, va a mirar y va a contestar. Lo importante es que vaya entendiendo qué es lo que está haciendo el modelo. Entonces, esto implica aplicar un contraste o comparación de hipótesis. Se compara la H0, que es la hipótesis nula, con la H1, que es la hipótesis alternativa. Lo dijimos en la clase anterior, en términos muy coloquiales, muy a lo amigo, la hipótesis nula es como la que vamos a tirar a torturarla, la vamos a tirar a los leones. Es la que vamos a torturar, la vamos a crucificar, la hacemos sufrir a la hipótesis cero. Esa es la que comprobamos. Si sale favorecida, es decir, si es verdadera, se rechaza la hipótesis alternativa y que aparece por defecto lo contrario de la nula, y si la hipótesis nula se rechaza, la alternativa automáticamente se acepta. Aquí la gracia es entender qué sería la hipótesis nula. La hipótesis nula, en este caso, tiene que ser ad hoc a el problema que estamos hablando. En general, debería decir esto la hipótesis nula, pero acuérdense lo que dijimos en la clase pasada. Sorry si se lo recuerdo varias veces, pero esto es importante. Lo que voy a escribir ahora es lo básico para partir, pero no es la respuesta que usted tiene que poner en la prueba. Con esto se parte. No existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. Eso es la definición teórica. Eso tiene puntaje 0. Si yo le digo, escríbame la hipótesis nula y me escribe eso tiene 0 puntaje, porque eso es la teoría. Ahora tiene que traducir esto acá al contexto del problema. Es decir, no existen, tampoco es nada de otro mundo, si tampoco es enviar un cohete a Marte. Es bien simple lo que vamos a hacer. No existen diferencias significativas. Esto es clave. Existen diferencias, pero no son significativas entre, y aquí viene la aplicación al contexto, entre
las notas promedios de los 3 docentes. Ahí está bien escrita la hipótesis nula. Ahí recién empezamos a conversar y ¿qué digo yo? Ah, la coleguita entiende lo que está haciendo. El resto es el Excel y acuérdense que el Excel es un esclavo y el Excel calcula, pero usted es el que toma las decisiones. Como tengo la hipótesis nula, planteo mi hipótesis alternativa y mi hipótesis alternativa debería ser lo contrario de la nula. Por lo tanto, la voy a escribir teórica, que no tiene puntajes para que usted tenga el torpedo, y después cómo debería ser interpretada. ¿Cuál debería ser? Al menos una de las medias de las muestras presenta diferencias significativas, presenta diferencias significativas respecto de las otras medias de las muestras. En otras palabras, al menos una de estas, al menos una de las que está aquí, presenta una diferencia significativa. Eso es lo teórico. Ahora traducido al lenguaje del contexto, o sea, para el ejercicio. Debería ser así, al menos uno de los profesores analizados presenta una nota promedio diferente, presenta un nota promedio con diferencias significativas respecto de los otros profesores. Que es sencillamente lo mismo de lo anterior, pero ahora explicado en el contexto. Esto es lo que voy a evaluar yo, porque esto significa que usted entiende qué es lo que está haciendo. Bien, tengo mi hipótesis nula, mi hipótesis alternativa, y por lo tanto ahora voy a hacer mi análisis de varianza, en inglés ANOVA. Me voy con mi análisis de varianza, ¿cierto? En el fondo, estas variables que están acá, ¿cierto? Estas variables o notas que están acá, si tiene razón la hipótesis nula, los 3 profesores deberían ser más o menos similares. No sabemos si es porque los profes tienen personalidades distintas o porque el ramo es más complicado. Aquí no hay datos respecto de las características de los alumnos. Motivación del alumno, nivel de conocimiento que trae, origen del colegio donde vino, con qué nota pasó el ramo anterior. No hay ningún dato. Por lo tanto, faltaría más información para hacer la decisión mucho más exacta. Veamos qué podemos hacer con el ANOVA. Aplicación ANOVA. El análisis ANOVA entonces nos va a permitir contrastar y tomar información que va a aparecer desde acá. Ya sabemos cómo aplicarlo. Nos vamos a datos, análisis de datos. Y en análisis de datos ya se despliega nuestra vieja ventana conocida, donde habíamos hecho regresión, que nos manejábamos súper bien. Y en realidad aquí, si usted tuviese ganas de intrusear, la estadística es súper interesante y es súper útil y además te da un buen nivel de conocimiento en tu trabajo. Aproveche en la medida de lo posible aplicar esto. Muy poca gente es capaz de utilizar Excel con uso estadístico y usted lo está haciendo ahora. Nos vamos aquí en las primeras que son los análisis de varianza. Tenemos análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo y análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. En este caso, estamos viendo el primer caso donde tenemos específicamente un solo factor. ¿Cuál es el factor que estamos analizando? Las notas o la nota promedio del ramo de finanzas. Por lo tanto, marco el primero y le digo aceptar. Veamos la ventanita para que no vayamos tecleando nomás de mono nomás. ¿Ah? Entonces veamos qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a colocar el rango de entrada y le voy a decir que me acepte los rótulos en la primera fila para que así tengan títulos. Y aquí está el alfa, ¿ve? En la distribución, ese es el 5%, es donde está el tope, la frontera. Si es más que un 5%, me paso de la región de rechazo y me voy a la región de aceptación o viceversa. Veamos entonces acá. Le voy a marcar los rótulos para que me permita entrar los datos alfa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ingresar los datos. Esto no, porque esto no es parte de la muestra. Esto es para llevar un control de los datos que tomé. Y voy
a tomar al profe A, al profe B y al profe C y barro con todos los datos de la muestra. Digo que lo quiero con un 5%, en este caso de alguna manera de significancia, por lo tanto 95% de certidumbre en mis mediciones, y mi rango de salida lo quiero específicamente, lo quiero acá. Veamos qué es lo que nos arroja el resultado de esto. Ya más o menos me conozco esta tablita, pero ahora aprovechemos por última vez porque en la siguiente sesión seguimos avanzando con otra cosa nueva. Entonces, lo que vamos a ver acá es qué nos arroja este análisis de varianza. Lo importante de este análisis de varianza son varias cosas, pero vamos a ver qué información es clave que necesitamos acá. Por ejemplo, voy a marcar, como en la clase pasada, con color amarillo lo que es relevante para esta información, y cuando tengamos las pruebas, acuérdense que usted tiene que extraer esta información, guardar este Excel por cualquier cosa y chequear que los valores estén correctos. El Excel no se equivoca, el Excel no falla. Lo que falla es que usted se pasa a llevar uno de estos números. ¿Qué datos necesito acá? Primero que nada, necesito estos de acá, que los voy a marcar en amarillo. Necesito estos de acá, que los voy a marcar en amarillo. Estos datos de acá me van a servir o me servirían en el fondo para calcular este F, si aplicara la fórmula. La forma en que está trabajando el profesor Segovia con ustedes es bien sui generis, es decir, bien especial para nosotros. He optado, le consulté al director de escuela, he optado por no torturar tanto al estudiante con fórmulas, lo repito siempre hasta el cansancio, porque al final las fórmulas, si usted no lo está haciendo todos los días, lo termina agotando. ¿Qué es lo que estoy propiciando? Estoy propiciando que usted sea capaz de aplicar, en este caso, aplicar lo que es el Excel como herramienta para que pueda tomar decisiones. Si estuviéramos aplicando la fórmula, en algún minuto les voy a hacer un ejercicio donde aplicamos las fórmulas, que son más de teoría, estaríamos ocupando estos datos que están acá, que en este minuto yo lo estoy colocando nomás. ¿Ya? Veamos algunos datos interesantes. ¿Ah? Y ya más de alguien se sabe al final de la película, pero démosle un poquitito de suspenso para poder sacar algunas cosas. Podríamos aquí, para que chequeemos estos datos de acá, podríamos sacar acá el promedio. Podríamos eventualmente sacar el promedio de acá. Entonces, eventualmente, aquí me sale el promedio. Aquí están. Pero si usted sacara el promedio de todo esto, si pusiera igual promedio, ahí está el promedio, entonces usted podría sacar el promedio de todos esos datos que están ahí. Eso es para que vea lo que está saliendo y no solamente los trague. Mire lo que está saliendo. Ahí tengo el promedio y lo voy a poner con unos 2 decimales, lo tengo acá. Y lo voy a ordenar acá. Y lo voy a poner ahí. Ahí tengo el promedio y ahí lo tengo ¿con cuántos decimales? Está con 2 decimales. Fíjese, ¿ve? Ahí tengo el promedio, entonces para que vayamos la información que está saliendo. Ojo con los conceptos. Estos se llaman grupos. Entonces tengo al profe A, al B y al C, sería el grupo profe A, grupo profe B, grupo profe C. Cada grupo o profe se le tomaron 20 mediciones. Ahí están las 20 mediciones o las 20 pruebas. La suma de todo esto, aquí está el promedio. Si yo saco la suma de todo eso, me da aproximadamente lo que usted ve ahí. Y si se fija, si lo veo con un decimal, me está dando el resultado de acá. Entonces, aquí tengo la suma de todo eso y acá tengo la cantidad. Si divido eso por eso, me da el promedio que está acá. Por lo tanto, en estricto rigor, tengo los datos que yo podría sacar en términos particulares, los tengo calculados inmediatamente con mi Excel. ¿Ya? Ahí tengo mis datitos. Listo. Un poco para que chequemos de dónde aparecieron los datos. Ya. Importante acá, empecemos. Cerramos con esto porque esto ya lo manejamos. Fíjense lo que encontramos. Encontramos que el profesor A tiene una nota promedio de un 6.03. El profe B tiene un 6.04, hay muy similares, y el profe C es el que se dispara un poco. Si uno no hubiese tenido esta información que está acá y no hubiese hecho este análisis, al ojo pareciera que el profe que tendía a tener mejores notas, pareciera que era este de acá. O por lo menos estos dos andaban muy cerca. Pero uno al ojo notaba como diferencia entre este y este profe, porque este profesor tenía notas 4, el profesor de acá nunca puso un 4.
Incluso este puso 7. Entonces uno diría, parece que el profe B tiene mejor promedio que el profe A. ¿Ya? Y el profe C, claro, tenía 2,7. Puede que el profe B y el profe C anden parecidos, si uno lo sacaba al ojo. Mire lo que me dice el análisis ANOVA. Me dice que entre el profe A y el B no hay mayor diferencia, pero hay una diferencia, ojo, no numérica. No se concentre en lo numérico, concéntrese en lo probabilístico. Es decir, tiene que haber una diferencia en términos de distribución de probabilidades. Si uno no conociera lo que está hablando, diría, por supuesto que hay diferencia. Mire, este es un 6,24, este es un 6,0 y este es un 6,0. O sea, hay una diferencia. Debería rechazarse la hipótesis nula. Aquí usted capta qué es lo que acaba de calcular acá. Eso ya lo sabe. Aquí me da la varianza. Si aquí lo voy a hacer la última vez, lo recuerdo. Si a usted aquí calcula la desviación estándar, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de lo que está acá, puede obtener el intervalo de confianza para saber más o menos entre qué valores se va a mover la nota esperada de cada profesor, es decir, la nota promedio. Por lo tanto, si yo calculo la desviación estándar y lo pongo con unos 2 decimales, por ejemplo ahí, yo podría decir que en la nota del profe, que es de un 6,03, podría desviarse al alza o a la baja en 0,41 puntos de la nota. El profe B desvía su nota en 0,6. Mire que, no sé si interesante, pero mire qué llamativo. Este profe y este profe tienen medias muy similares, prácticamente iguales. Pero mire, este profesor, estos alumnos con este profe tienen una desviación menor que el de acá. Por lo tanto, el intervalo de confianza, es decir, donde se va a mover la nota de este profesor, va a ser con una amplitud distinta. Y este profesor de abajo, el C, veamos qué desviación tiene, presenta una desviación similar a la del primero. Esto es lo que hablamos de diferencias significativas probabilísticamente hablando, no numéricamente hablando. Si encuentro el límite inferior y encuentro el límite superior, ¿qué es lo que estoy haciendo? El cálculo ya entiende cómo hacerlo. Estoy viendo cuál va a ser la nota mínima y la nota máxima con que me podría encontrar con este profe. Y esto me permitiría rankear al profe y por lo tanto saber qué profe de alguna manera tiene un mejor ranking, que no necesariamente significa que el profe es mejor. Hay otras variables que esta medición no logra tomar en cuenta. Cerramos esto, el límite inferior, usted ya sabe, aquí no pueden haber errores, menos la desviación estándar, y ahí tiene el límite inferior, que significa que la nota más baja que podría sacarse con este profe aproximadamente podría ser un 5,62, y que la nota más alta podría llegar a la media más la desviación. Ahí tengo mis dos límites. Fíjese que este profe sube hasta un 6,44, ¿eh? Puede caer hasta un 5,62 y subir hasta un 6,44 con una nota media o estimada de un 6,03. Veamos el otro profe. Fíjese, de 5,44 a 6,64. Tiene una desviación de un 0,60, casi medio punto, más de medio punto. Y este profe de abajo, que es el que se supone que tiene el mejor promedio, tiene un intervalo de confianza con la amplitud muy similar a la del primero. La diferencia entre eso y eso es de 0,41. Acabo de encontrar entonces lo que son técnicamente los intervalos de confianza y por lo tanto entre qué valores más o menos encontraría yo que se mueve la nota. Como tengo los intervalos de confianza, ahora vamos a mi pregunta. Sí, al final lo que hacemos, lo que hace Excel es solamente permitirnos contestar a la siguiente pregunta. ¿Hay diferencias significativas entre las medias? ¿Hay diferencias significativas, pero desde el punto probabilístico entre las medias? Bien, me voy entonces a donde está el F, que es el número que se calcularía utilizando estos datos que hay acá, con la fórmula, pero aquí me lo entrega de inmediato. Y el número, lo voy a poner con menos decimales, para que no sea tan grande, me dio como 1,23. Ahí está el F, 1,23. Digo yo, comparo el F con el valor crítico para F. El valor crítico para F es donde está la frontera. Si este F es mayor que el valor crítico, entonces quiere decir que sí hay diferencias significativas entre las medias. Si el F es mayor que el valor crítico, hay diferencias significativas entre las medias. Si el F es menor, entonces no hay diferencias significativas entre las medias. Adicionalmente,
comparo o analizo la probabilidad. Recuerde que Profe, ¿Sí, coleguita? profe, ¿cómo fue eso? ¿Me perdí en esa parte? Lo vuelvo a repetir. Lo voy a ir anotando aquí abajo. Prueba de hipótesis. Análisis. Primero. 1. Se revisa el valor de F. F en este caso me da 1,23 y se compara con el valor crítico para F. Eso se llama el p-value o p-value. P-value o p-value. P-value o p-value. En este caso, ese valor me dio, lo voy a poner con menos decimales, ahí está, 3,16. En este caso, el p-value, p-valor o p-value me dio 3,16. Entonces yo comparo. Lo primero es comparar. Entonces, ¿qué digo yo? Si mi F es mayor que mi valor crítico para F, si mi F es mayor que mi valor crítico para F, quiere decir que hay diferencias significativas entre las medias. En caso contrario, no hay diferencias significativas entre las medias. Entonces, veamos acá. Al comparar los valores, se puede concluir que sí hay diferencias significativas entre las medias de las muestras. ¿Por qué? Porque F es menor que el valor crítico para F. Criterio. ¿Cuál es el criterio? Criterio. Si F es mayor que el valor crítico, crítico para F, significa que existen, ahí está el criterio de la figura en el punto 4 que decía criterio, se elige criterio, sí existen diferencias probabilísticas, no numéricas, sino que probabilísticas entre, significativas entre las medias de las muestras. Entonces, voy y comparo. ¿Es el F mayor? Si es mayor, entonces habría diferencias significativas. Si miro los promedios, sí que hay diferencias. 6,3, 6,4, 6,24. Pero la pregunta, ¿son diferencias significativas desde el punto de vista probabilístico? Voy al F y en este caso, si hubiese sido mayor que el máximo que puede tomar, que es 3,16, habría dicho que sí. Pero en este caso, el F me salió menor. ¿Qué puedo concluir? Dado, súper redundante, dado que el F fue menor que el valor crítico de F, se puede afirmar que no existen diferencias significativas entre los promedios de notas de los tres profesores. Es decir, si usted quiere, para completar, da igual que profesor elegir, el promedio final del curso no presenta
diferencias, nuevamente, significativas entre cada uno de ellos. ¿Y cómo se remata esto? 3, además, mire la probabilidad. Dijimos que máximo podía ser un 5%, porque cuando tiramos el ANOVA dijimos que el nivel de significancia tenía que ser 5, es decir, cualquier valor tenía que dar menos que un 5%. ¿Ya? Acuérdense, si daba menos que un 5%, entonces se tendía a rechazar la hipótesis nula. Fíjese acá. ¿Cuánto nos dio? Nos dio un 30%. Por lo tanto, no hay diferencias significativas porque este valor, además, es mayor que un 5%. Además, la probabilidad fue de un, lo sacamos de ahí está, lo voy a poner en rojo, 30%. Fue de un 30%, que es mayor que el 5% máximo aceptado. O sea, el nivel de significancia. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? 4. Dado lo anterior, se acepta la hipótesis nula, H sub 0, y se rechaza la hipótesis alternativa. O sea, el HU. Suena como de repente medio embarazoso hacer tantas cosas, en términos simples suena como latero hacer tanto análisis. Ahora, hay varios tipos de pruebas que uno puede hacer, ¿eh? Esta es el contraste de hipótesis y hay otro tipo de pruebas que tienen otros nombres, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo que lo acabamos de inventar, un ejemplo que nos permite de alguna manera utilizar lo que es el ANOVA. ¿Fijan? Entonces, ¿qué acabamos de descubrir? Que entre los profesores no hay mayores diferencias, a pesar de que tienen promedios diferentes. Si nos ponemos un poquitito más exquisitos, podríamos decir que los promedios son prácticamente muy similares, ¿cierto? 6, 6, 6, 2, y por lo tanto, en la práctica, como el F es menor que el F crítico, no hay grandes diferencias. Esto lo comprueba porque se dispara sobre 5. Al no haber mayores diferencias, quiere decir que técnicamente da igual qué profe elija usted, porque técnicamente el promedio va a ser muy similar. ¿Ya? ¿Se entiende un poquitito la idea? Bien, aquí tengo una muestra, un factor. Aquí los factores, por ejemplo, en el caso de los motores, era la velocidad del motor. Ese era el factor que analizábamos. En el de los ahorros, eran los ahorros que hacía el trabajador. Aquí, en el caso de las notas, eran las notas de los trabajadores. Veamos el de las mezclas. Veamos de qué se trata el tema de las mezclas. Aquí ya está resuelto el ejercicio, ¿eh? Pero lo vamos a tapar el torpedo para hacerlo de nuevo. ¿Ah? Ahí ya tengo la resolución. Voy a ocultar para que lo hagamos de nuevo. Un poco para que entendamos de qué se trataba este ejercicio. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Aquí tengo una empresa que, a diferencia de lo anterior, los datos anteriores, si se fija, tenía solamente lo que eran, por ejemplo, 3 políticas y ahorros, o 3 profesores y notas, nada más. Pero fíjense lo que tengo acá, en esta diferencia. Acá tengo, en el fondo, 2 factores. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el factor semilla y con el factor fertilizante. ¿De qué se trata este ejercicio? A diferencia de los anteriores, este ejercicio presenta 2 factores, factor semilla, en el caso anterior era factor profesor, en el caso anterior era factor política, en el otro caso era factor motor. Siempre era el mismo factor. Pero aquí tengo un factor, que son las semillas, pero aquí me aparece otro factor, que son, en este caso, los fertilizantes. ¿De qué se trata el ejercicio para entenderlo? Aquí hay una empresa que está fabricando 3 tipos de fertilizantes o mezclas.
¿ya? Mezclas de nutrientes para aplicarlo en los campos. La promesa que hace la empresa que vende estos nutrientes es que estos nutrientes, como son nutrientes, van a ayudar a que la cosecha, es decir, los productos que usted pueda sacar de la tierra, crezcan con más fuerza y en mayor cantidad. Probaron la mezcla X, la mezcla Y y la mezcla Z, las tres mezclas las probaron plantando en 4 campos distintos semillas de trigo, de maíz, de soja y de arroz. Por ejemplo, en este campo se plantó, por ejemplo, en un pedazo se ocupó la mezcla X y se plantó trigo en un pedazo del campo. Después en otro pedazo del campo se plantaron semillas de trigo y se ocupó la mezcla Y. Y en otra parte del campo, en otro tercio del campo, se ocupó una mezcla Z con semillas de trigo. Si usted se fija, para cada mezcla la producción en quintales o sacos de productos fueron diferentes. Por ejemplo, la mezcla que más sacos de trigo produjo fue la mezcla Z. La mezcla que más cantidad de maíz produjo fue la mezcla Z. La mezcla que más cantidad de soja produjo fue la mezcla Z. Y la mezcla que más cantidad de arroz produjo fue la mezcla Z. Entonces, a todas luces parece que la mezcla Z tiene algún aditivo que es hiper importante, que hace más productiva. Y aquí tengo los valores repartidos para las otras producciones. ¿Cuál es el otro tema? Que la mezcla X es más barata que la mezcla Y y la mezcla Y es más barata que la mezcla Z. En otras palabras, esta es la que vale un poco más cara, esta valor medio y esta es la más barata de todas. Uno podría decir, como la más barata produce menos. Como en la intermedia produce un poquitito más y bueno, como en la más cara es la que produce más. Esa podría ser un análisis. La empresa ofrece las 3 mezclas y dice que las 3 mezclas son igual de productivas. Que la diferencia entre la mezcla X, Y y Z es principalmente por el envase, principalmente porque hay un servicio de postventa y porque hay algún tipo de garantía. Pero en general las mezclas son igualmente productivas. En otras palabras, da igual qué mezcla usted utilice, porque la producción va a ser igual de buena, igual de potente, de beneficiosa. Se le pide a usted que compare, en alguna manera, compare esas mezclas y llegue a una conclusión. ¿Será verdad que no hay grandes diferencias entre las mezclas? Si no hubiésemos tenido mezclas, no hubiésemos hablado, esto no hubiese existido. Si esto no hubiese existido, habríamos hecho el mismo ejercicio anterior, habríamos tenido 4 muestras y habrían sido 4 grupos distintos. Habría sido el mismo ejercicio anterior, pero ahora hay una mezcla, entonces se produce aquí un intermedio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a aplicar mi análisis de varianza, pero ojo, aquí tengo 2 factores y una muestra. En el caso anterior tenía un factor, que eran los profes, las maquinarias, y tenía la muestra. Entonces, voy a hacer mi análisis aplicando la ANOVA. Recuerden este formato que nos salió. Fíjense este formato. ¿Ya? Recuerden este formato. Y ahora veamos cuando tenemos una especie de matriz. Tenemos 2 factores. Voy a hacer mi desarrollo, lo voy a poner aquí. Y digo, datos, análisis de datos. Y ahora me voy a donde están mis funciones. Y tengo 2 más que no las habíamos ocupado. Tengo análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Y tengo análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Si usted se fija, aquí tengo una muestra para el grupo que lo conforma el trigo con la mezcla X y así sucesivamente. Entonces voy a tomar la tercera. En la siguiente sesión vamos a hacer el cálculo cuando hay más muestras intermedias acá. Le digo, análisis de varianza de 2 factores, 1, 2, con una sola muestra por grupo. Una sola muestra por grupo. Le digo, aceptar. Y me va a dar esto de acá. Misma situación, muy parecido al formato, es el mismo en el fondo, pero ahora tengo que, comillas, tener cuidado porque ahora voy a tener esta matriz de doble entrada. Le digo que lo quiero con todos los rótulos y con ese 5%, no puedo pasarme del 5%. Puedo modificar ese alfa, pero estamos trabajando con un 5. Y voy a entrar mis datos entonces y entro todos mis datos acá. Entonces tengo los fertilizantes y las semillas. Entonces, entro mis fertilizantes y mis semillas. Ahí está toda mi matriz. Y quiero que mi rango de salida sea, en este caso, lo quiero ahí. Y le digo aceptar.
Y ahora veamos qué nos arroja como análisis. Mire el análisis. Si entendimos lo anterior, esto es súper obvio. Veamos algunas cosas. Ya usted, como que ya, yo siempre parto de la base que usted aprende mucho más rápido que el profe. Yo de repente soy latero y le explico varias veces las mismas cosas, así que me disculpa, pero yo sé que sabe manejar. Esta parte de acá, les recuerdo, no la vamos a tomar todavía en cuenta hasta que tengamos la fórmula, un poco para que hagamos el saludo a la bandera y apliquemos la fórmula para que no lo aprendamos solamente de memoria, o sea, no de memoria, aplicando el Excel para que no nos critique nadie. ¿Qué datos necesito? Estos, pero ahora fíjese, mire, me aparecieron dos. Mire, porfa, el ANOVA del profe. En probabilidad me aparecía uno nomás, que era entre grupos. Y me aparecía uno. Y ahora, mire, tengo dos. Y me aparecen filas y columnas. Ya. Voy a marcar lo que voy a ocupar. Y mi promedio y mi varianza. Ya sabe que puede hacer el intervalo de confianza y todo ese tipo de cosas que usted se maneja. Ya. Y aquí lo importante es entender la información, un poco para captar qué información necesita. Lo que le voy a pedir en los siguientes casos es que me llene unas planillas de información. Y la información la va a tener que sacar de acá y eso me va a demostrar a mí que usted entiende lo que está haciendo, no que sabe aplicar el Excel. ¿Ya? Entonces, veamos el análisis de varianzas, como dice ahí el título, para dos factores con una sola muestra por grupo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Reconozcamos algunas cositas. Vamos a poner esto con menos decimales para ordenar un poquitito. Y partamos con cosas más o menos lógicas. Primero, aquí me aparecen las 3 mezclas y las 4 semillas. Las mezclas están, si usted quiere, en las filas y las semillas están en las columnas. Mezclas en las filas, semillas en las columnas. Mire la pizarra, filas, columnas. De ahí vamos a conocer esto del error y otras cosas más. Bien, algunas cosas. Cuenta. Dice mezcla X, cuenta 4, trigo, trigo cuenta 3. ¿Qué será estos 4? Mezcla X, 1, 2, 3, 4. Ahí está la cuenta. Trigo, 3. Soja, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí suena simple porque tenemos poquitos datos. Suma. Si yo sumo las mezclas, me da 522. En el fondo, si tomo toda esa mezcla para allá y sumo, me da 522. ¿Ve? Ahí está la suma de todo eso. Aquí me dio 617. Es la mezcla I. Vea de dónde salieron esos datos. ¿Ve? Si yo sumo todo eso, ahí me lo tira Excel, 617. Así que me está dando la suma. En el fondo me va a permitir sacar el promedio. Trigo, cuenta, 3, suma 424. Trigo, 1, 2, 3, suma 424. Maíz, cuenta 3, suma 479. ¿Ve? ¿Qué es lo que saca? Saca el promedio. Si usted toma 522 y lo divide por 4, le da 130,5, con una varianza de 3,17. No sé si se nota aquí que el que presenta mayor dispersión, esa podría ser una pregunta de prueba, ¿cuál de las 3 mezclas es la que presenta mayor dispersión y por lo tanto es la más riesgosa y por lo tanto puede que realmente produzca harto, como también puede que realmente produzca poco? Es la mezcla X. Y ojo, era la más barata. Entonces ahora vamos entendiendo por qué a lo mejor la venden tan barata, porque tiene mucha dispersión. Si yo estos números los achico para que no se vean tan grandes, y los achico a un decimal, fíjese, esta me entrega una dispersión de 3,17. Si yo calculo la raíz cuadrada, ¿qué me está diciendo que es la que presenta la mayor dispersión? Fíjese, me presenta una dispersión de 17 sacos. Si esos son sacos, aproximadamente 18 sacos. O sea, podría ser 149 sacos o podría ser 111, 100 menos 20, 110, 111 sacos. O sea, en realidad la mezcla X me puede producir entre 111 sacos o 140, casi 150 sacos. O sea, es una varianza tremenda. Quiere decir entonces que es una mezcla que presenta mucha desviación y por lo tanto presenta técnicamente mayor nivel de riesgo en términos de productividad. Estamos recordando materia anterior. ¿Ya? El resto ya lo puede manejar usted. De acá, de la semilla, trigo, maíz, soja, arroz, la que presenta la mayor varianza, la que se fue ya al chancho, es la soja.
Fíjese la soja cuánto presenta. Está presentando 1425 de varianza, o sea, si calculo la desviación estándar, me estaría presentando una desviación estándar de 37 sacos. En otras palabras, quiere decir que la soja, si yo saco el promedio, podría producirse entre 145 más casi 40, o sea, casi 185 sacos de soja, o bajar prácticamente a 110 sacos de soja, menos 108. Entonces, tengo una mezcla que presenta mucha desviación estándar y por lo tanto es la más riesgosa, y tengo una semilla que tiende a ser, comillas, la que presenta mayor variabilidad. Eso es como para ir sacando información. Vamos ahora a la pregunta, pues. Planteemos la hipótesis nula. Hipótesis nula. Las medias de las muestras no presentan diferencias significativas. Eso es lo teórico. Es decir, a mí lo que me interesa saber es la cantidad promedio que me va a producir la mezcla X de cada uno de estos productos. Entonces, la cantidad promedio, la cantidad promedio de sacos de semillas no presentan diferencias significativas independiente de la mezcla que se use. Ahí tiene una mejor manera de explicar o de escribir la hipótesis nula. Hipótesis alternativa, siempre, al menos una de las medias presenta, estoy terminando ya, aguanten un segundito, presenta diferencias significativas. Eso es lo teórico. Ahora, ¿qué significa? Al menos una de las mezclas presenta un promedio de cosecha diferente al resto de las mezclas. Ahí tiene una manera de plantear correctamente la hipótesis nula. Vamos entonces a comprobar ahora y analizar. Veamos si es verdad. Tengo mis promedios, tengo mis desviaciones estándar, puedo hacer mi límite inferior, mi límite superior y puedo sacar preguntas que usted ya se maneja. Ya descubrí la que me llama más la atención en la soja. La vamos a marcar aquí con un color por acá, sí. Un color ahí. Y la soja me llama la atención porque es una de las que presenta la mayor cantidad de varianza, y la otra, la mezcla X. Es para tener un poco de información para partir. Listo. Partí por eso. Veamos ahora lo que nos interesa. Vámonos a analizar las filas. Las filas son las mezclas, las columnas son las semillas. Veamos las mezclas. Las filas. F. Vamos a poner un número más chico para F, para que no sea tan grande. Vamos a poner un número. F me dio 13. El F crítico lo vamos a poner sin decimales, 5. La probabilidad me dio 1%. ¿Qué significa? Que para el caso de las filas, ¿qué representan las filas? Las mezclas. Las filas representan las mezclas. ¿Qué representan las columnas? Las semillas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Excel? Me calculó una ANOVA para las mezclas y me hizo una ANOVA para las semillas. Si analizo solo las mezclas, la parte de arriba, que puedo concluir que como el F es mayor que el F crítico, entonces sí hay diferencias significativas entre, ¿qué cosa? Las medias de las mezclas. Reviso las semillas. Las semillas lo voy a poner sin decimales y reviso el valor crítico. Me da 4.
y voy a ver la probabilidad. Fíjese, siempre cuadra. Si este es mayor que eso, es porque la probabilidad es menor que 5. Si ese es menor que el valor crítico, es porque la probabilidad es mayor que 5. Entonces, conclusiones. Conclusiones. Primero, primero, para las mezclas. Dado que f igual 13 es mayor que valor crítico de f igual a 5, existen diferencias significativas entre la producción media o esperada que cada mezcla entrega. Al menos una de las medias tiene diferencias significativas con las otras. 2. Dado lo anterior, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, lo que indica la empresa no está correcto. Acuérdate lo que decían ellos, que da igual que mezcla usted coloque en el campo, eventualmente los resultados van a ser iguales. Aquí me podría haber planteado otra hipótesis nula para el trigo, pero no estoy analizando el trigo. Podría haber dicho que da igual qué mezcla, da igual qué semilla usted coloque, porque en general se produce la misma cantidad. Y eso es verdad, mire. Da igual si usted planta trigo, maíz, soja o arroz, porque la media de sacos de trigo, la media de sacos de maíz, la media de sacos de soja y la media de sacos de arroz, vamos a ver si tienen diferencias probabilísticamente hablando diferentes o significativas. Si usted ve acá, las medias, una me da 141, otra 159, otra 164. Numéricamente son distintas, pero para efectos probabilísticos me voy a las semillas y me doy cuenta que el F es menor que el F crítico. Y justamente la probabilidad es mayor que 5. Por lo tanto, como el F es menor que el F crítico, no existen diferencias significativas entre las medias. ¿Eso qué significa? Que técnicamente da igual usted que plante trigo, maíz, soja o arroz, la diferencia en la productividad no se debe a la semilla, se debe a la mezcla. Por ejemplo, los dueños podrían haber dicho que esta mezcla sirve mejor con el trigo, esta mezcla sirve mejor con la soja. En realidad, da igual qué tipo de semilla coloque, porque la productividad en términos de medias es muy similar. No tienen diferencias significativas, porque el F es menor que el F crítico y la probabilidad es mayor. Por lo tanto, cae en la zona donde rechazamos aceptamos la hipótesis nula. ¿Te fijas? Ahí tenemos una aplicación relativamente, no sé si simple, pero una aplicación de la materia. ¿Ya? Bien, mis queridos coleguitas, 21:51, dejemos hasta acá este análisis. El día jueves, nos encontramos el día jueves, y el día jueves vamos a darle un pasito un poquitito más a esto y vamos a trabajar con varias mezclas. Y ya vamos a empezar a armar un ejercicio tipo ya como viene la segunda solemne. Recuerde cuando en las fechas de la solemne estamos prácticamente esta semana, la próxima, la subsiguiente. Se nos viene la segunda solemne. Se nos viene también otro control de estos de verdadero y falso que nosotros vamos a hacer para que usted vaya acumulando notas. Deberíamos tomarlo el próximo jueves, pero lo vamos a dejar para el próximo lunes
para que el día jueves cerremos con ANOVA y pasemos al siguiente capítulo, que es la continuación del tema de ANOVA. No sé si tienen alguna consultita en este minuto, si no me la pueden plantear, de todas maneras me envían un correo. ¿Qué les voy a pedir? Que le echen una miradita a la materia. Ahora terminando esto, voy a grabar inmediatamente la clase, se demora un poco porque la tengo que subir a YouTube, y ahí es un poquitito lento, pero hoy día la dejo armada. Les subo la guía que viene para la clase del jueves, y el jueves vamos a seguir viendo la segunda parte de lo que tiene que ver con ANOVA. ¿Estamos? Bien. Bueno, profe. Sí, coleguita, pregúnteme nomás. ¿Alguna consultita de algún colega? ¿No? Bien. No, profe, muchas gracias. No, a usted. Quería darle las gracias, mis queridos coleguitas, como siempre, despedirme y agradecer la gentileza de haberme acompañado en esta clase de Finanzas 2, a don Felipe, que me acompañó, a la señorita Valentina, a don Sebastián Payás y a don Sebastián Aliaga. Muchas gracias, estimados coleguitas. Cuídense mucho. Un saludo muy cordial y muy cariñoso a sus seres queridos, que estén súper, súper bien. Y si Dios nos dispone de otra cosa, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por haberme acompañado a la clase de econometría. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Profe. A ustedes, que lleguen muy bien. Chao, cuídense.